Antes de iniciar, quiero agradecer a la Fundación Valle del Lili por la invitación, a Radio Lili y a todas las personas que están conectadas en este simposio. Quiero hablarles de un tema muy importante basado en mi experiencia personal, el cual me ha permitido mejorar la atención de nuestros pacientes, como también dejar experiencias memorables en ellos en el momento de la atención, generando así mayor adherencia en la toma de los estudios. Esto nos va a ser de mucha ayuda para mejorar la atención en nuestros sitios de salud. Como objetivos conoceremos los distintos tipos de comunicación. También se establecerán las diferencias entre comunicación verbal y no verbal. También mostraré los distintos contextos comunicativos en los que se da la comunicación verbal y no verbal. Y uno de los más importantes es identificar la importancia de la comunicación en los servicios de salud. ¿Por qué es tan importante la comunicación en los servicios de salud? Primero, porque permite obtener alta calidad en la toma de los estudios, factor determinante en el diagnóstico y tratamiento del paciente. También permite fidelización del paciente. Recordemos que un paciente fiel es un paciente que regresa, y el paciente que regresa aporta el doble del valor del paciente que no regresa. También dejar experiencias memorables en cada uno de nuestros pacientes son todas aquellas experiencias positivas que vive el paciente en el momento de la atención en nuestro lugar de trabajo. También aquí vamos a ver ya los distintos tipos de comunicación. Tenemos que se divide en verbal y no verbal. La verbal puede ser oral y escrita. La oral es la que se da por medio de palabras o una llamada telefónica. La escrita es la que se da por medio de la lectura o las aplicaciones que usamos hoy día como Facebook, Twitter, Instagram. Y la no verbal es en la que utilizamos gestos, imágenes y sonidos. Entrando un poco más en contexto, veremos qué es la comunicación no verbal. Es la que se da por medio de gestos, expresiones, movimientos corporales, sonidos e imágenes. Tenemos que la comunicación no verbal es mucho más potente que la verbal, ya que aporta el 93% del mensaje que se recibe. Estar atentos a la comunicación no verbal permite comunicarnos mejor con el paciente y también recibir mejor el mensaje que nos quieren transmitir. Tenemos que la comunicación no verbal se divide en dos tipos. Uno de ellos es la kinésica. La kinésica es aquella que estudia todas las expresiones del cuerpo, como los movimientos corporales, como los gestos, las expresiones del rostro, también el tacto y también la mirada. Otra de ellas es la proxémica, es aquella que estudia todas las relaciones de proximidad entre las personas, la presencia o ausencia del contacto físico en el momento de una interacción. Tenemos que la comunicación no verbal tiene unas funciones. Una de ellas es expresar sentimientos y emociones. Nos muestra cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando tenemos algunas situaciones, la expresamos en nuestro rostro. También es acompañar y acentuar el lenguaje verbal, ya que todo lenguaje verbal siempre va a ir acompañado de gestos y expresiones. También validar o invalidar la información, ya que un paciente claramente nos puede decir que se siente bien, pero en su expresión vemos que no lo está. Claramente allí está invalidando la información. También regular la comunicación, ya que en muchas ocasiones hacemos solo uso de expresiones y gestos para poder comunicarnos. Entrando ya un poco más en materia, veremos la comunicación no verbal enfocada en el paciente. Vamos a ver una serie de signos que debemos aprender a identificar. De esta manera nos estaremos comunicando mejor y estaremos entendiendo mejor todo aquel signo que el paciente nos quiere mostrar, y así entenderemos mejor para mejorar la comunicación. Cuando tenemos un paciente con los hombros caídos, este paciente es un paciente que se ve deprimido, que puede tener autoestima baja, es un paciente que se siente incapaz de resolver un problema.
Cuando tenemos un paciente que lo vemos con la postura erguida, este es un paciente que claramente muestra una señal de seguridad. Cuando lo vemos con una postura relajada, es un paciente que se siente cómodo en la situación en que se encuentra. Cuando vemos un paciente con una postura de tensión, es un paciente que no se siente cómodo en la situación, que está en ese momento incómodo en lo que le estamos realizando. Es muy importante observar este signo. Continuando con los signos, cuando el paciente te mira a los ojos, es un paciente que nos quiere comunicar algo o que está buscando información. Pero si por el contrario el paciente no te mira a los ojos, esta puede ser una señal de desinterés, de no querer realizar el procedimiento. Es muy importante estar atento a esta situación. Cuando el paciente mira al suelo, esta puede ser una actitud evasiva o un paciente que se encuentra deprimido también. Cuando vemos que hace movimientos repetitivos con las manos, con los pies, esta puede ser una señal de ansiedad. También cuando vemos que el paciente es tímido, que se toca la nariz, que se toca el cuello, que se toca la cara, esta puede ser una actitud evasiva o puede ser un paciente que nos está mintiendo. Es un paciente que está mostrando cierto rechazo ante la situación en la que se encuentra. Cuando vemos que el paciente cambia el tono de la voz, puede ser una situación en la que el paciente se siente muy nervioso, está muy tenso. Cuando es muy importante observar la forma de sentarse, por ejemplo, cuando el paciente se sienta con las piernas separadas, vemos claramente que puede ser una actitud este paciente nos puede mostrar una actitud de rechazo, puede ser una actitud también de grandeza, nos está mostrando allí. Cuando vemos que el paciente mira el reloj, es un paciente que tiene definitivamente ganas de irse. Cuando el paciente camina con vacilación, este es un paciente que se encuentra nervioso, que está muy ansioso. Es muy importante observar este signo también. Ahora, ¿por qué ustedes creen que el paciente nos observa tan atentamente? Obviamente es un paciente, ¿creen que realmente solamente es para captar nuestra información? En realidad no, él nos está observando primero porque quiere controlar la situación. Es un paciente que se encuentra desvalido en una situación de incertidumbre y busca en nuestras expresiones, en nuestro rostro, en todos nuestros movimientos, señales que le brinden seguridad ante la situación en la que está. Puede ser por confianza o desconfianza. Hay pacientes que tienen una actitud paranoide y estos pacientes buscan en todas nuestras expresiones adelantarse a la verdad. También como anticipación, todo el paciente está observándonos atentamente todos nuestros movimientos para poder encontrar verdad adicional a la que se le está mencionando en el momento. También como suplemento, en muchas ocasiones cuando no contamos con el tiempo suficiente para atender al paciente o utilizamos demasiados tecnicismos en el momento de la atención, el paciente busca en todas nuestras expresiones encontrar información adicional a la que se le está suministrando. Tenemos dos elementos ahora que impactan grandemente en la comunicación no verbal. Una de ellas es la codificación. La codificación es cómo se reflejan todas las señales, ya sean conscientes o inconscientes, todo lo que nosotros podemos mostrar o codificar o lo que el paciente nos puede mostrar. Y tenemos la decodificación, que es cómo se interpretan esas señales. Todo el mensaje que recibimos, cómo lo estamos interpretando. Aquí vamos a ver cómo codificar las señales no verbales, cómo nosotros podemos codificar buenas señales para nuestros pacientes. Una de ellas es una excelente comunicación asertiva. Esto mejorará muchísimo la comunicación. Otra de ellas es reducir el estrés. Muchas veces codificamos señales por estrés, ya sea por mucho trabajo, ya sea por haber llegado tarde o ya sea porque el paciente llegó a la hora inesperada. Siempre podemos codificar señales por estrés. También mantener la atención. Aquí es muy importante mostrar al paciente que siempre estamos centrados en él, que él es lo más importante para nosotros.
También podemos codificar señales por situaciones externas, como cuando estamos atendiendo al paciente y hacemos uso del celular, o también cuando estamos con él y hacemos interacción con otra persona ajena al paciente. Es muy importante priorizar la interacción, siempre mostrándole al paciente que él es importante para nosotros y que estamos allí para él. ¿Cómo decodificar las señales no verbales? ¿Cómo vamos a interpretar esas señales del paciente? Uno de ellas es estar muy atento a todas estas señales que el paciente nos da. Esto nos ayudará muchísimo a interpretar el mensaje que el paciente nos quiere transmitir. También otro de ellos es desarrollar la inteligencia emocional. Es la capacidad de poder interpretar las emociones del paciente y las mismas nuestras también. También mejorar la capacidad de escucha, es estar atento a todo lo que el paciente nos quiere decir. Otra de las decodificaciones es captar señales, estar muy atento a todo lo que el paciente nos está mostrando en el momento. Y otro es fortalecer la inteligencia cultural. Esto nos permite enriquecer nuestra interacción con personas de todas las culturas. También es muy importante siempre no hacer suposiciones, siempre preguntar en vez de estar suponiendo allí lo que estamos imaginando. No, hay algo muy importante de no es lo que dices, sino cómo lo dices. En muchas ocasiones expresamos más con los gestos, con la mirada, con todo, que con las mismas palabras. Por eso es muy importante estar atento a todo el lenguaje no verbal de nuestros pacientes. Aquí vemos que en muchas ocasiones vamos por el mundo solamente codificando señales que generan en el paciente falta de confianza, y esto es muy importante allí estar muy atento ante todas las señales del paciente, lo que él está manifestando en el momento. Si lo manejamos de esta manera, tendremos pacientes fieles de por vida. Hay una invitación aquí muy importante, es para observa, escucha y siente. Vamos por el mundo deprisa, sin prestar atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, sin prestar atención a lo que ocurre con nuestros pacientes. Es muy importante allí identificarnos con cada situación del paciente. Esto nos permitirá atenderlo mejor y dejar una experiencia importantísima en ese paciente que hemos atendido. Ahora vamos a hablar de la comunicación verbal. Tenemos que la comunicación verbal son todos aquellos mensajes que son verbalizados, como lo dije al inicio. Tenemos la comunicación oral, que es la que se da por medio de las palabras, como cuando hablamos, y el escrito, que es el que se da por medio de la lectura o las aplicaciones que mencioné al inicio. Tenemos aquí algunas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta, que también la comunicación verbal transmite los estados de ánimo, como vemos cuando usamos algunas aplicaciones como el WhatsApp. Allí tenemos los emojis, podemos transmitir algunos estados de ánimo o en nuestros estados. Y algunas consideraciones importantes en el lenguaje verbal es que existe un elevado potencial de distorsión. Esto ocurre cuando tenemos personas que tienen problemas de visión, de audición y del habla. Esto puede alterar un poco la comunicación y puede ser malinterpretado. Dice aquí que el riesgo de interpretación personal es mayor. Podemos estar entendiendo lo que no es debido a estas causas. Ahora tenemos aquí algunos tips para mejorar la comunicación con el paciente. Uno de ellos muy importante siempre es presentarnos, comunicarle al paciente quiénes somos, qué le vamos a hacer. Esto hace que el paciente se sienta más cómodo. Esto lo debemos hacer. Siempre debemos presentarnos por nuestro nombre, llamar al paciente también por su nombre, como a él le gusta ser llamado. También debemos crear confianza, ser cercanos al paciente, debemos utilizar un lenguaje suave, apropiado. Esto ayuda a que el paciente se sienta más cómodo en el momento de la toma del estudio. También atención al lenguaje corporal. Es muy importante
Esto ya aquí en el lenguaje no verbal es estar atento a todo lo que el paciente nos esté mencionando. Esto nos ayuda mucho a comprender todas las necesidades y sentimientos del paciente. También es demostrar interés, prestar atención a todo lo que el paciente nos está diciendo. Es muy importante allí escucharlo y no utilizar tantos tecnicismos en el momento de la presentación con el paciente o de la explicación del estudio. Es importante evitar interferencias en el momento que vamos con el paciente, no debemos interrumpir, debemos demostrar que estamos allí solamente para él. También debemos tranquilizar al paciente. Es muy importante tranquilizarlo para que el estudio así sea más tranquilo y el paciente llegue más estable a todo el procedimiento que le vamos a hacer. También solamente brindarle la información necesaria solamente explicarle lo que le vamos a hacer, no sobresaturarlo con mucha información. Y muy importante, si el paciente es un adulto mayor o un paciente discapacitado, agradecer la ayuda del familiar que lo está acompañando en el momento. Ahora vamos a hablar un poco de la empatía. Tenemos que la empatía es la identificación mental y afectiva con el estado de ánimo del paciente. Esto es muy importante. Aquí ya viene la empatía médica, que es una cualidad que permite al médico comprender mejor al paciente, en este caso nosotros. Es un alto grado de empatía permite al paciente expresar con mayor facilidad sus síntomas, todas sus preocupaciones, y también es una cuestión de dignidad y de respeto. Tenemos aquí algunas estrategias para cultivar la empatía en la atención de los pacientes. Una de ellas es desarrollar la habilidad de la escucha. Siempre debemos estar atentos a todo lo que el paciente nos está diciendo, a todas sus preocupaciones. Esto nos ayudará a comprenderlo mejor. También a validar la validación de las experiencias del paciente. Todo lo que el paciente nos quiera comentar, cada experiencia debe ser importante para nosotros, aprender a identificarnos con todo lo que él nos está manifestando. También el fomento de la empatía mediante la educación y la formación. La educación continua ayuda a mejorar la empatía y también a desarrollar mayores habilidades acerca de la misma. Aquí una conclusión muy importante es que la comunicación no debe ser solamente para recibir información. La comunicación debe ser para aprender a escuchar a nuestros pacientes, para aprender a identificarnos con cada situación y con cada uno de ellos. Esto nos ayudará a mejorar grandemente la experiencia y a dejar una experiencia memorable en cada uno de ellos. Muchas gracias.